Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto tenerlos y tenerlas presentes en esta tarde. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Laura Zulaika. Laura es doctora en geografía, es magíster y licenciada en diagnóstico y gestión ambiental, es investigadora independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto del Hábitat y del Ambiente en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí Laura es profesora adjunta y también es profesora adjunta en la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Laura ha dictado numerosos cursos de posgrado en distintos ámbitos académicos y además se destaca por su participación en proyectos interdisciplinarios. Dirige y participa en proyectos de investigación, extensión y transferencia relativos a temas de ambiente, sustentabilidad y hábitat en áreas periurbanas de la ciudad de Mar del Plata. Es un gusto realmente tenerla hoy con nosotros. El tema de Laura en nuestro seminario será la expansión urbana, dificultades y perspectivas para el abordaje de las áreas de transición urbano-rural, el periurbano marplatense. Gracias, Laura, te dejamos. Bueno, muchas gracias Pablo, Juliana y Estefanía por la invitación, y bueno, un placer compartir con ustedes este encuentro, y bueno, contarles un poco el tema que comentaba Pablo, vinculado con la expansión urbana y las dificultades en la gestión de las áreas periurbanas. Entonces, bueno, les voy a hacer una presentación en PowerPoint, que ahí la voy a habilitar. Sí, ahí está. Así podemos ir compartiendo y viendo algunas imágenes. Bueno, como les decía, ustedes me van frenando, yo ahí los veo al costadito, pero ustedes me van frenando, cualquier duda, cualquier consulta, o si voy rápido, lo que sea, me van indicando. La idea de hoy era contarles un poco los problemas de la expansión urbana en diferentes ciudades, ¿no? Mar del Plata es como la excusa para hablar de las dificultades y perspectivas en el abordaje de estas áreas de transición urbano-rural, y bueno, básicamente me voy a basar en contar un poco el periurbano de Mar del Plata, pero vamos a ver que hay muchas problemáticas que aquí se presentan, que son comunes a diferentes ciudades argentinas y también latinoamericanas, teniendo en cuenta que hay compañeras y compañeros de otras ciudades latinoamericanas. Bueno, en primer lugar, contarles que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo, del planeta. La población urbana, más o menos hoy está entre el 82, 80 y pico %, y podemos ver que estas ciudades van creciendo cada vez más, hay valores incluso mayores, como en Argentina, con un 92, un 93% de población urbana. Uruguay también está más o menos rondando ese valor, y que estos procesos de urbanización no siempre se dan en las mejores condiciones. Nosotros sabemos que estas ciudades, muchas están expuestas a distintos desastres naturales, ya que un 75% de la población vive en áreas costeras por debajo de los niveles de elevación y expuestas a condiciones de riesgo ambiental, sobre todo ligados al cambio climático, pero también hay situaciones de degradación ambiental, por ejemplo, menos del 15% de los efluentes cloacales son volcados a diferentes cursos de agua sin ningún tipo de tratamiento, o sea, la mayoría, o sea, apenas el 15% se trata y el resto se vuelca sin ningún tipo de tratamiento, menos del 2% de los residuos se reciclan, y también las ciudades latinoamericanas son ciudades que tienen altos niveles de pobreza, pero también altos niveles de inequidad, es decir, la diferencia entre los que más y menos tienen son bastante notorias, y también son ciudades expuestas a diferentes situaciones de violencia y de inseguridad. 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en América Latina. Si nosotros miramos, por ejemplo, las proyecciones en el crecimiento de población urbana en Argentina, vemos cómo esos valores en esa línea acá roja y punteada van en incremento y casi alcanzando más del 90% de población urbana. Pero no solamente lo que crecen son
las ciudades en cantidad de población, sino que también lo que crece es lo que le llamamos esa mancha urbana o esa superficie construida, y esto también genera problemas. En México, por ejemplo, acá, estas son las ciudades que tienen más de 9 millones de habitantes de América Latina. México, podemos ver que, por ejemplo, en 30 años, entre la década del 90 y 2010, la cantidad de población creció el 1,3%, pero la mancha urbana creció el 3,6%, es un porcentaje altísimo. Ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, podemos ver que entre un 20 y 30% del crecimiento de la población se da en áreas expuestas a diferentes situaciones de riesgo. En Buenos Aires tiene un modelo distinto en ese proceso de urbanización, sobre todo de la tercera corona, con la convivencia de sectores de alto poder adquisitivo y de asentamientos precarios. Lima, Bogotá, ciudades que son ocupadas por áreas urbanas y que van desplazando a comunidades rurales y a tierras de usos productivos. Si miramos, por ejemplo, las proyecciones de la superficie de suelo urbano en América Latina y el Caribe entre el 2000 y el 2050, vemos, por ejemplo, en verde, cómo la superficie de suelo urbano sin cambio de densidad se va incrementando, pero cómo cuando hablamos de superficie de suelo urbano con una disminución del 2% de densidad anual, vemos cómo ese valor es mucho mayor, ¿no? La expansión cada vez mayor y a menor densidad. Esto lo podemos ver en las diferentes ciudades argentinas y en las diferentes regiones. Este, por ejemplo, es un gráfico de un estudio que hizo la Universidad Torcuato Di Tella, donde podemos ver, por ejemplo, que en el total del país, el crecimiento anual de la población fue del 1,2% en el último periodo intercensal. Pero la expansión de esa superficie construida o de esa mancha urbana fue de 3,5%, y a su vez vamos viendo algunas diferencias en las diferentes ciudades y las distintas regiones. Acá hay algunos datos más actualizados con algunos aglomerados urbanos importantes, y podemos ver que como por ejemplo ciudades como Gran Posadas, donde la población entre el 91 y 2019 creció un 82%, pero la superficie urbana creció un 319%, y la densidad disminuyó el 57%, ¿no? Eso es algo bastante común a todas las ciudades. Si bien nosotros hablamos como este proceso muy fuerte en las grandes ciudades, también vemos cómo este proceso se da con gran fuerza en las ciudades que consideramos intermedias, aquellas que tienen entre 100.000 y 2 millones de habitantes. Este también es un proceso bastante frecuente, que son las ciudades que más van creciendo. En las ciudades intermedias, la población normalmente se va multiplicando por 3, por 6, pero la huella urbana es por 8, por 12, por 16, ¿no? Crece muchísimo más esa huella urbana. También como un dato, podemos ver en tres momentos distintos, acá está Gran Posadas, Candelaria, esta aglomeración, donde podemos ver en 3 tiempos diferentes, 90, 2000 y 2008 en este caso, podemos ver cómo la superficie en 20 años creció un 170,6%, la población un 56,9% y la densidad disminuyó 41,9%. Pero si separamos por periodos intercensales, vamos a ver cómo en el primer momento lo que creció más fue la población, un 41,7%, creció muy poquito en el segundo periodo, pero sí hubo una disminución muy fuerte en la densidad. Y datos más actuales, a 2016, este también es otro atlas de crecimiento urbano del CIPEC, que también tiene algunas ciudades, en general capitales, como van creciendo, vemos que esa densidad, que en el momento anterior, en 2008, era de 54 habitantes por hectárea, pasa a 41 habitantes por hectárea, y lo que se incrementan muchísimo son los vacíos urbanos, es decir, la superficie vacante sin ningún tipo de ocupación. Y bueno, ¿cuáles son las implicancias de esta expansión? Lo que tenemos son potenciales afectaciones negativas sobre los cinturones agrícolas productivos que caracterizan estas ciudades. Tenemos suelo productivo que provee alimentos a la población, que de pronto se impermeabiliza y se convierte en ciudad. También tenemos gran consumo energético asociado a los recorridos y a las grandes distancias, que por supuesto hay un tiempo insumido en los desplazamientos, y también
tenemos problemas vinculados con los costos y la extensión de los servicios e infraestructuras básicas, que sabemos que es muy difícil proveerlos en estas ciudades dispersas y en expansión. Y ahí, en esas, lo que nos vamos a encontrar con estos crecimientos desordenados y sin ningún tipo de control, que se dan de manera espontánea, problemas que tienen que ver con la incompatibilidad de usos de suelo, es decir, la convivencia de usos que, por ejemplo, tenemos basurales, tenemos actividades productivas agrícolas, fumigaciones, en convivencia con áreas residenciales, ligado a procesos de contaminación ambiental, pero que a su vez hay insuficiencia de infraestructura y servicios, con lo cual esto lo que hace es acentuar determinadas condiciones de vulnerabilidad de la población. Por otro lado, tenemos exposición a situaciones de riesgo, justamente por esta dificultad de acceso a los servicios y mayor exposición a determinadas situaciones de contaminación, procesos de fragmentación y especulación inmobiliaria, procesos de explotación de recursos naturales. Acá tenemos en general lo que son, no sé, canteras de rocas de aplicación, explotación de suelos, ¿no? Los usos de los recursos naturales son intensos en algunos sectores, en general ligados a actividades primarias y también industriales, y todas estas problemáticas se concentran en estas áreas que les decimos periurbanas, como en esa fase de transición entre la ciudad y el campo, que no son ciudad, y que tampoco son campo. Algunos autores dicen, bueno, este crecimiento urbano, que es expansivo y que es lineal, sin ningún tipo de patrón de planificación, conlleva consecuencias directas e inmediatas sobre el territorio, la ocupación de áreas naturales, zonas de riesgo, suelos con alto potencial agrícola, la contaminación de zonas de recarga acuífera y de fuentes de agua son algunos de los efectos. Por otro lado, hay autores, Ibanega, por ejemplo, diferencia 4 grupos de problemas diferentes como consecuencia del crecimiento urbano. Dificultades, o lo que es el acceso a la infraestructura y a los servicios, contaminación por desperdicios y emisiones, degradación de recursos, también exposición a peligros ambientales. Y este periurbano, que es un espacio heterogéneo, que es un espacio dinámico, hay diferentes conceptualizaciones para poder abordarlo. Muchos dicen, son zonas rurales donde tienen una influencia urbana que es más fuerte por la inmediatez física a la ciudad, pero que esta vinculación con la ciudad se traduce en la expansión física y funcional, que las invade y las integra. Otros autores hablan como espacios plurifuncionales, en los que coexisten características y uso de suelo tanto urbanos como rurales, sometidos a transformaciones económicas, sociales, físicas, con dinámicas vinculadas a la presencia de la ciudad. Otros hablan de un espacio rural urbanizado, en el que confluyen usos agrícolas, industriales, residenciales, y también en convivencia con áreas naturales. Muchos hablan de un espacio urbano, o sea, no rural, sino urbano, en el cual confluyen diferentes usos entremezclados. También podemos hablar de esta área periurbana como una intersección, o como un ecotono, dicen los ecólogos urbanos, entre lo urbano y rural, localizado en el entorno de la ciudad con una presencia dispersa de funciones urbanas, junto con la ausencia de una estructura urbana que proporcione unidad espacial a los diversos elementos, y todo esto sobre una base rural que constituye ese soporte. Algunos autores también hablan de esta conceptualización del continuum rural-urbano, y que eso es dificultoso trazar los límites precisos entre lo urbano y lo rural. Lo que antiguamente decíamos, bueno, esto es ciudad, esto es campo, hoy es más difícil separarlo, porque estos espacios se entremezclan, se combinan, y dan ciertas particularidades a esta zona, que debe abordarse como un espacio con características propias y diferenciales a la ciudad, pero también al campo. Andrés Barsky dice que el estudio del periurbano, considerado por supuesto como un espacio heterogéneo y dinámico, supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase de difícil definición conceptual y de limitación espacial, y que cuenta con la desventaja de que es, en cuanto a objeto de investigación, un territorio resbaladizo, en situación transicional, en permanente transformación o con expectativas de ser transformado,
frágil y susceptible de nuevas intervenciones. Es decir, esta dinámica es permanente, todo el tiempo está expuesto a diferentes transformaciones. Algunos autores hablan de que en el contexto social y económico actual, este estudio de las áreas de borde, como espacios físicos identificables en territorios urbanos, conlleva la observación de diversos procesos de distinta naturaleza, entre los que se incluyen aquellos vinculados a la articulación funcional y física de la ciudad con ese entorno rural. También se habla que, bueno, por supuesto es muy difícil delimitar y diferenciar este territorio con criterios comunes, y que determinar parámetros de diferenciación aparecen como un interrogante. Justamente porque este dinamismo del periurbano se va a expresar tanto en la definición del límite interno, ¿no? Hasta dónde llega la ciudad y dónde empieza el periurbano, como el límite externo, dónde termina lo periurbano y dónde empieza lo rural, ¿no? Esto es muy complejo de poder abordar, y también cada ciudad va a tener su propia particularidad y sus propios criterios para la definición de esos límites. Entonces, el dinamismo propio de estos espacios imprime variaciones constantes en sus componentes, en su configuración y en su apariencia, que está impulsada no solamente por fuerzas endógenas al propio sistema, a lo que contienen esas áreas, sino también a la ciudad y también al medio rural, que inciden en esas interacciones. Galindo y Delgado dicen, bueno, ya no existe este modelo de oposición campo-ciudad para emprender el estudio de estos espacios. Ya no se habla de un modelo de oposición, sino de sobreposición en esa interfase rural-urbana. Ya no hay dependencia y subordinación de núcleos poblacionales que interactúan con ese medio rural, sino que hay complementariedad e interacción. No hay relaciones inerciales, sino que hay relaciones dinámicas de ida y vuelta. No hay límites claros, los límites son difusos, no hay ubicaciones puntuales, hasta acá llega esta localidad, esta ciudad, y acá empieza el medio rural, sino que son espacios de interfase, hay una ubicación que es zonal, no hay áreas diferenciadas, no son espacios homogéneos, sino que se caracterizan por una alta heterogeneidad espacial. Y si nosotros tuviésemos que definir qué perspectivas se usan para el abordaje de estos espacios, podemos encontrar como tres grandes grupos de perspectivas. Algunas que tienen que ver con una mirada más ecológica, donde el periurbano se puede definir como un ecotono, es decir, como un ecosistema transicional. En ecología, cuando hablamos de ecotono, hablamos a esa transición entre un ecosistema y otro, el pastizal pampeano al espinal, donde empiezan a desaparecer características de un ecosistema y empiezan a aparecer otras nuevas. Entonces podemos decir que este periurbano es un ecotono donde empiezan a desaparecer algunas funciones, características urbanas, y empiezan a aparecer otras que tienen que ver con el medio rural. Podemos hablar de perspectivas más urbanísticas, vinculadas con la planificación urbana, y teniendo un poco en cuenta cuál es el rol que tiene ese periurbano para la ciudad, como abastecedor de materias primas, de materiales de construcción, como soporte de las actividades de metabolismo urbano, ¿no? Y de los desechos, dónde van a parar el tratamiento de los efluentes, y también desde una mirada socioeconómica, donde también hay una perspectiva, si queremos más sociológica o más social, donde el periurbano aparece como un espacio de conflicto entre diversos actores que pujan por sentidos diferentes que dan al mismo espacio. También podemos hablar de una perspectiva ambiental, desde una perspectiva donde definimos interacciones propias de este espacio, relación sociedad-naturaleza, donde las relaciones sociedad-naturaleza que se dan emergen con características propias, comunes y diferenciales a las que se dan en el campo o se dan en la ciudad. Entonces decimos, bueno, desde esta perspectiva ambiental, el periurbano está conformado por un subsistema ecológico de naturaleza biofísica y un subsistema social, económico, productivo, en donde se establecen interacciones, y en esos desajustes, en esa articulación, es donde emergen diversas problemáticas ambientales.
Bueno, acá tenemos algún gráfico ya para meternos un poco más en qué sucede en la ciudad de Mar del Plata y en el partido de General Pueyrredón, con la ciudad de Mar del Plata como cabecera. Podemos ver cómo fue el crecimiento en el último periodo intercensal. Aún todavía no están los datos del último censo nacional, pero sí hay algunas estimaciones donde podemos ver que el crecimiento es de un 5,1%, podemos ver que en ese crecimiento poblacional en el partido esta dinámica ha ido cambiando con determinados saltos en algunos momentos, por ejemplo entre el 2001 y el 2010, pero si bien vemos que ese porcentaje de crecimiento no es exponencial, no es explosivo, sí se manifiestan esos saltos o diferencias o contrastes al interior del territorio del partido. Y en especial en esta franja que nosotros hemos delimitado como el área o la zona de interfase urbano-rural o el área periurbana del partido General Pueyrredón. Con los datos de 2010, este límite del periurbano, que después les voy a contar cómo lo definimos, podemos ver que agrupa más o menos el 20% de la población del partido, y que en todo el partido, en el último periodo intercensal relevado, o sea, previo al censo reciente, creció el 9,7%. Pero en esta franja periurbana, el crecimiento poblacional es de casi el 45%. Es decir, esto nos muestra que si bien el crecimiento no alcanza valores exponenciales, en esta franja sí los crecimientos son mayores, porque justamente son los sectores que tienen una altísima dinámica. En Mar del Plata, por supuesto, ese periurbano ha tenido que ver con estos procesos de expansión urbana, cómo se han ido dando a través del tiempo, y que ha dado la conformación de ese espacio periurbano, que ha tenido funciones diferentes a lo largo de la historia. Entonces podemos ver diferentes periodos, que tampoco es el sentido de entrar en cada uno de ellos, pero sí podemos ver como un inicio del periurbano vinculado con la consolidación de la trama urbana, y en este periodo entre el 19 y 1950, donde aparece la autovía 2 y empieza a haber mayor población turística, y donde el periurbano tiene una función netamente asociada al turismo de estancia, y después vamos a pasar a otros periodos donde se da un crecimiento mayor poblacional y también de la construcción, se construyen los grandes edificios, y acá el periurbano hortícola comienza a tomar un rol relevante entre los 50 y los 70, que se consolida en momentos posteriores, y hoy podemos ver cómo ese periurbano se expande sobre los principales vías y ejes de comunicación, y donde se pueden ver estos usos entremezclados, ¿no? Donde viven sectores de alto poder adquisitivo con sectores de escasos recursos, donde aparecen actividades productivas intensivas, donde aparecen actividades productivas extensivas, donde aparecen actividades mineras, actividades industriales, vinculadas con el saneamiento, sobre todo en las grandes vías de comunicación, ¿no? Eso es lo que podemos ver en el último periodo. En este atlas, que también es el que hizo la Universidad Torcuato Di Tella, podemos ver, ellos lo hicieron en base a imágenes satelitales y teniendo en cuenta datos censales, podemos ver en diferentes momentos cómo era la superficie rural construida, que es muy poca, la superficie urbana construida, que es la que mayor superficie ocupa, y el área suburbana construida, que es la violeta acá intermedia. Y que si nosotros vemos en los dos periodos intercensales, podemos ver cómo, por ejemplo, el completamiento y densificación, es decir, el crecimiento urbano dado por completamiento y densificación, que es este verde más oscuro, alcanza más o menos el 45%. Este proceso de expansión urbana entre un momento, entre el 90 y 2000 y 2000 y 2010, tiene un salto del 100%, y este crecimiento discontinuo en las áreas rurales, este proceso de dispersión, alcanza un 350% en este último periodo, que esto da cuenta un poco de los procesos de expansión que yo les comentaba. Acá podemos ver algunos datos vinculados con
en el último periodo intercensal, 2010-2020, que es una de las chicas del grupo, donde se puede ver cómo con las diferentes imágenes satelitales se puede ver cómo es el crecimiento urbano y las manchas urbanas en el 91, en el 2001, 2010 y 2020, cómo va incrementándose en este mapa, y en este podemos ver la diferencia entre el 2000 y 2010, podemos ver cómo hay sectores, como por ejemplo el sector norte del arroyo La Tapera, cómo ese crecimiento de la mancha urbana es muy superior, y también en este corredor sur-sur, ¿no? en este sector sur, como también ha crecido significativamente. Si vemos, acá podemos ver la proporción del área impermeable sobre el total del partido de General Pueyrredón. Podemos ver que en 2010 era del 7,19% y en 2020 alcanza el 11,81%. Ahora bien, ¿cómo podemos establecer esos límites que yo les decía? ¿Dónde termina la ciudad y dónde empieza el área periurbana? Bueno, es toda una discusión conceptual, porque no hay una única manera de determinar y de definir ese borde, no es un límite estricto y fijo, pero un dato interesante, una definición interesante es la que aporta Morello, cuando define al periurbano como un ecotono entre el campo y la ciudad. Entonces él dice, bueno, el periurbano es como una suma de discontinuidades entre los servicios que ofrece el espacio urbano y los que brinda el espacio rural. Entonces dice, tenemos, por ejemplo, disminución del servicio de agua de red cloacal, red pluvial, pavimento, donde van desapareciendo en el espacio rural, pero empiezan a aparecer otros que también tienen relevancia, como son la transformación de energía solar en alimentos, el reciclado de nutrientes, la absorción y descomposición biológica de contaminantes, la absorción y retención de agua en el suelo, la absorción de dióxido de carbono que se da en el medio rural. Y este espacio periurbano lo podemos definir como una suma de discontinuidades de estos dos medios, ¿no? Entonces vamos a tener zonas del periurbano con características más próximas al espacio urbano y con la dominancia de algunos de estos servicios, y otras donde predominan aquellos vinculados con el medio rural. A partir de esta definición, nosotros lo que intentamos hacer fue definir ese límite interno, urbano, periurbano en Mar del Plata, y nosotros acá lo que tomamos como punto de partida son tres elementos fundamentales. Una es la presencia de amanzanamiento, y otro es la presencia de agua de red y cloacas, porque consideramos que esos dos servicios son fundamentales para asegurar ciertas condiciones sanitarias para toda la población, y más considerando en un partido donde los servicios de agua de red y de cloacas alcanzan un porcentaje relativamente alto de la población. Diferente, por ejemplo, sería el conurbano bonaerense, donde sabemos que estos porcentajes son muy bajos, y de pronto este criterio no nos serviría para definir esas áreas periurbanas. Entonces acá podemos ver en diferentes momentos históricos cómo ese límite se fue corriendo hasta llegar al último borde, donde podemos ver que a partir de estas zonas ya podemos considerarlos periurbanos cuando falta los dos o alguno de estos dos servicios esenciales. El límite externo es un límite bastante difícil de delimitar a partir de un criterio específico, pero en este caso nosotros tomamos a la actividad hortícola o a la actividad agrícola intensiva como un elemento clave, ya que la actividad hortícola o agrícola intensiva es una actividad que se vincula directamente con las vías de comunicación y con la ciudad. Entonces tomamos el límite de la extensión de la horticultura como un elemento clave para definir ese borde externo entre lo periurbano y lo rural. No obstante, al interior de ese límite que nosotros ahí marcamos, por supuesto que hay zonas que tienen agricultura extensiva que quedan insertas en ese mosaico y están vinculadas y están dentro de ese periurbano. Ahora, cuando hablamos de áreas periurbanas, decimos, bueno, ¿cuáles son las dificultades para la gestión, ¿no? ¿Por qué es difícil poder gestionar y poder tomar decisiones sobre esas áreas periurbanas? Bueno, primero porque tienen una dinámica físico-natural
que es diferente. Es decir, ese periurbano que nosotros ahí delimitamos no es homogéneo. Tiene ambientes serranos, vinculados con diferentes actividades productivas, con usos mineros, incluso con usos residenciales que se asocian al potencial paisajístico, como puede ser el área de sierras. Tienen ambientes periserranos, llanuras onduladas, llanuras planas, valles de cauces, ambientes costeros. Cada uno de estos sistemas tiene una dinámica y una vulnerabilidad que es diferente, y al ser intervenido, por supuesto que los impactos van a ser totalmente diferenciales. Pero a su vez tiene una dinámica demográfica, de habitabilidad, una dinámica social que también es diferente. Entonces nos vamos a encontrar, este es un mapa que a partir de un montón de variables sociales, lo que construye es un índice de condiciones de habitabilidad, donde vamos a ver, por ejemplo, sectores que tienen altas condiciones en convivencia con aquellos que tienen muy bajas condiciones de habitabilidad. Y cuando lo comparamos con las tasas de crecimiento demográfico, vamos a ver cómo crecen, por ejemplo, en barrios cerrados, la población de altos recursos y concentrada en determinados sectores, sobre todo en el área sur, y vamos a ver cómo también crecen algunos sectores que son asentamientos populares que tienen altas tasas de crecimiento demográfico, ¿no? Vamos a ver esa convivencia social muy próxima entre sí. Bueno, hoy tampoco tenemos datos actuales para saber cuánto ha crecido la ciudad, cuánto han crecido los ejes. Esperemos contar rápido con los datos del último censo poblacional, pero sí tenemos, contamos con los datos de un precenso de viviendas realizado en 2020, que nos dice en los radios considerados urbanos, radios censales, ¿no? Los radios censales son como la unidad mínima de relevamiento que se utiliza en el censo, que agrupan más o menos unas 300 viviendas. Y si bien nosotros no tenemos datos de población por radio censal hoy actualizados hasta que no esté el censo, sí tenemos algunos datos de vivienda por radio censal. Entonces lo que nosotros hicimos como para comparar los ejes de crecimiento, comparar, por ejemplo, cuánto crecían diferentes áreas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue definir 8 ejes, 8 unidades diferentes, 8 zonas diferentes. Tenemos la zona que es el ejido urbano de Mar del Plata, el considerado urbano, según el Código de Ordenamiento Territorial. Después tenemos otra zona que es la zona Ruta 11 hacia el norte, la zona definida por la Autovía 2, la zona definida por la Ruta 226, la zona definida por la Ruta 88, por el Camino Viejo a Miramar, por la zona definida por la Ruta 11 hacia el sur, y por la zona que le decimos el Corredor Sur, y podemos ver cuánto ha cambiado y cuánto han crecido proporcionalmente las viviendas entre el 2010 y el 2020. Y esto tiene un dato interesante para mostrar estas dinámicas, ¿no? Podemos ver como, por ejemplo, la Ruta 11 hacia el norte creció un 90,8%, en tanto que el ejido urbano es el 15,5%. El partido de General Pueyrredón creció un 19,9%, pero fíjense como, por ejemplo, el Corredor Sur creció un 89%. El eje de la Ruta 11 hacia el sur, en el último periodo, un 63,5%. Este eje ha crecido mucho, pero en el periodo previo, 2001-2010. Y hoy el que más crece es el que está más al sur todavía, que es el Corredor Sur. Y también el eje norte, que ahí de pronto la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, y bueno, todo el emisario submarino han determinado por ahí potenciales de crecimiento diferentes que por ahí en otro momento no lo hacía factible de que estos ejes crecieran tanto. Y podemos ver como, por ejemplo, hay otros ejes, como el de la Ruta 88, que creció muy poco, muy parecido al valor del partido, la Ruta 226, 55,1, y la Autovía 2, 43,3. Esto sería interesante compararlo con los datos de población, que bueno, hoy no están disponibles. Pero también ese crecimiento podemos ver que no es uniforme, que no se da de igual manera en cada una de estas zonas. Entonces acá lo que hicimos fue un ejercicio de ver el crecimiento
en la cantidad de viviendas, que de alguna manera, por supuesto, refleja los datos de la población, en los sectores que más crecieron, que es el corredor sur y en la zona de la ruta 11 hacia el norte, y podemos ver como por ejemplo barrios como Félix Ucamet creció entre un 135 y un 244%. O podemos ver cómo bueno, esta zona, que es el radio censal que agrupa el aeropuerto, pero se ve un crecimiento muy fuerte en lo que es la zona de Las Dalias y Parque Camet, ¿no? También esto lo podemos observar en determinados sectores, e incluso con barrios cerrados en el corredor sur. Ya tenemos algunos indicios de cómo fue creciendo la población en estas áreas. También este crecimiento urbano se liga a los asentamientos populares y al crecimiento de villas y asentamientos que también se dan dentro de la ciudad y también en las periferias. También, así como este periurbano tiene una dinámica que se vincula con el espacio físico natural, con lo social y con el crecimiento urbano, también tiene una dinámica de usos y actividades que es bien diferente, donde vamos a tener áreas construidas, pero también vamos a tener vacíos urbanos, vamos a tener áreas hortícolas bajo cubierta, áreas hortícolas a campo, otras actividades productivas, vamos a tener cuerpos de agua superficiales, o sea, vamos a tener una dinámica que es muy fuerte con superficies que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Si por ejemplo miramos en estos dos sectores que les decía, en relación a los usos de cuánto crecieron, podemos ver acá la superficie impermeable en dos momentos distintos, 2010 y 2020, en todo el corredor norte, que es altísimo, este naranja cómo ha crecido respecto del violeta, en donde la proporción de área impermeable se incrementó de un 3,33 a un 5,43%, e implica un 170%, casi un 170% del crecimiento respecto del periodo previo. En el corredor sur, la mancha urbana se extendió, pero no a una superficie tan fuerte como en el sector norte, que de pronto es un proceso que podría estar comenzando a darse. Y también en esa diversidad de usos, en esas interacciones de actividades productivas, también vemos cómo empiezan a aparecer otros modelos productivos alternativos, así como hablamos de usos hortícolas, usos extensivos, usos mineros, también empiezan a aparecer otros modelos productivos alternativos, agroecológicos, vinculados a estas áreas de transición urbano-rural, y que han cobrado muchísima fuerza en el tiempo, y sobre todo en la pandemia. Este es un mapa que construimos a través de un convenio entre el IAM y el INTA, donde lo que hicimos fue relevar experiencias hortícolas, agroecológicas en Mar del Plata, que son General Pueyrredón. Empezamos en el partido General Pueyrredón, y después hubo un interés por los municipios vecinos, por Necochea, Balcarce, Mar Chiquita, por continuar el relevamiento, y también hicimos este relevamiento, y podemos ver cómo empiezan a emerger, a surgir modelos alternativos a las propuestas productivas, integrando ese periurbano y esas zonas de transición urbano-rural. Y también lo que podemos ver es que hay en estas zonas de transición y de interfase una fuerte vulnerabilidad normativa. Si acá tenemos presentes varios arquitectos, podemos ver cómo estas áreas periurbanas que ahí delimitamos son áreas que se pueden, dentro de las urbanas, están como urbanas intraejidales, son subáreas semiurbanizadas, o áreas urbanas extraejidales, del litoral marítimo, del territorio interior, del territorio serrano, complementarias, y también son rurales, que son justamente las que tienen mayor dinámica, y a veces tratar de delimitar, tratar de definir esos usos es realmente bastante complejo. Esta vulnerabilidad normativa se manifiesta en diversos planos. Acá como ejemplo traje el que tiene que ver con la delimitación de esta franja de los 1000 metros del no uso de agroquímicos, o del 1000 metros para la integración de los establecimientos productivos en este programa de desarrollo rural sustentable. Entonces decimos, bueno, es una franja de 1000 metros desde las áreas urbanas
o desde los núcleos poblacionales. Bueno, ¿cuáles son esos núcleos poblacionales? ¿Cómo los definimos? ¿Los definimos a partir del código? El código dejamos afuera un montón de áreas que son interesantes y que hay que incluir en la normativa, ¿no? Entonces ahí tenemos una vulnerabilidad normativa que aparece todo el tiempo y que genera diversas problemáticas cuando queremos abordarlos. Entonces lo que podemos decir es que estas áreas periurbanas lo que tienen es una gran complejidad dada por un montón de elementos que caracterizan este territorio y que necesariamente es importante, requieren un abordaje integral, un abordaje sistémico y un enfoque sí o sí interdisciplinario, como el que ofrece el estudio de los sistemas complejos. Sin intentar teorizar sobre todos estos elementos y todos estos componentes que integran un sistema complejo, me interesa transmitir que nosotros lo que hicimos fue, a partir de tomando esta concepción de sistemas complejos, tratamos de definir algunos límites de esa área periurbana, como les estaba mostrando, cuáles son los elementos y los subsistemas que componen esa área periurbana, y cómo se establecen esas interrelaciones en el periurbano, ¿no? A diferencia por ahí de los sistemas urbanos que tienen, por supuesto, una mayor complejidad. Entonces, en este periurbano marplatense encontramos un subsistema físico conformado por un subsistema físico natural, que tiene elementos y que tiene una fuerte base natural, que conserva algunos rasgos sin intervención, algunos rasgos ecológicos, pero también tiene un subsistema construido, con infraestructura, con servicios, que en determinadas zonas es mayor, y en otras, por supuesto, que no alcanza a cubrir las necesidades básicas. También hay un subsistema sociocultural, un subsistema urbano-residencial en plena interacción, un subsistema productivo que tiene que ver con lo turístico, con lo recreativo, con lo industrial, con aquello vinculado al saneamiento, como es el caso del subsistema digestor, ¿no? Estos subsistemas conviven. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es tratar de definir esa diversidad o esa complejidad de sistemas que hay en este periurbano marplatense, considerando la vocación que tienen esos usos de suelo, y a partir de ahí podemos definir sistemas territoriales o sistemas ambientales que tienen un interés ecológico y que conservan algunos atributos naturales, aquellos donde predomina el componente productivo, y aquellos donde predominan elementos urbano-turísticos. Entonces, lo que hicimos fue definir, que yo les mostraba anteriormente en esa complejidad, unidades de paisaje, qué actividades se desarrollan y cuál es la posible evolución de esas actividades, cuál es la infraestructura y los servicios presentes, cuáles son las condiciones de habitabilidad que caracterizan a la población, cuáles son los problemas ambientales más relevantes y cuáles son los usos potenciales de ese sistema. Y en función de eso, lo que hicimos fue determinar, clasificar 16 sistemas distintos, que por supuesto cada uno tiene su propia particularidad y sus propias características, que por supuesto tampoco es intención entrar en cada uno de ellos, pero sí decir que hay 5 sistemas de interés ecológico que tienen que ver con áreas de reserva, con áreas que conservan ciertos atributos naturales en valles, en cauces, en sierras, ciertos sistemas que tienen que ver con el componente productivo, agrícola intensivo, extensivo, ganadero, industrial, y sistemas que tienen diferentes condiciones urbanas y turísticas, como pueden ser, por ejemplo, aquellos sectores más vinculados al ejido urbano, donde presentan determinadas características y determinados servicios, o tienen valor paisajístico y recreativo, como es la zona de sierra, o por ejemplo las zonas vinculadas al área costera, y también tenemos dentro de estos subsistemas urbanos asentamientos populares que seguramente requieren estrategias de intervención distintas. Pero algo que caracteriza a estos sistemas territoriales es la escasez de lineamientos estructurales, la ausencia de una planificación integrada, la dificultad para el desarrollo de planes conjuntos, la insuficiente coordinación de acciones entre diferentes áreas, un escaso cumplimiento o adecuación de normativas, y deficiencias en general en los mecanismos de control. Entonces, a partir de ahí,
podemos decir que todas estas causas, ¿no?, como la ausencia de una planificación integral, de políticas sociales integrales, de falta de control ambiental o la dificultad en la implementación de la normativa, se traduce en los diferentes componentes de cada uno de los sistemas, impactando en las condiciones de vida, en las condiciones ambientales, en la infraestructura y los servicios, en el deterioro de las condiciones ambientales y productivas, y cómo definiendo, ¿no?, cómo transformamos, lo que nos preguntamos es cómo transformamos este árbol o esta red de problemas en una red de objetivos, ¿no? Cómo potenciamos lo que cada subsistema tiene para transformarlo en soluciones y alcanzar un sostenimiento de las condiciones ambientales, una mejora en la provisión de infraestructura y servicios, fortalecimiento de las condiciones económicas y productivas y mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Podemos implementar diferentes instrumentos para llegar a esos objetivos. Y a partir de ahí, lo que nosotros hicimos fue, en todo ese espacio complejo, definir cuáles son las áreas a refuncionalizar, es decir, estos sectores susceptibles de intervenir para establecer nuevas funciones aprovechando las potencialidades, que son algunos de los sistemas ecológicos que definimos previamente, cuáles son las áreas que es importante preservar y proteger, cuáles son las áreas a recuperar, cuáles son las áreas a fortalecer, cuáles son las áreas a densificar, a revitalizar y proteger, cuáles son las áreas que cuentan con algunos servicios y que es necesario consolidar, y cuáles son las áreas a rehabilitar y cualificar, y a partir de ahí definimos como un mapa de intervenciones que son diferentes, contemplando las diferentes características de estas áreas periurbanas. Como reflexiones, ¿no? Bueno, las ciudades, y en especial estas áreas periurbanas, adquieren gran complejidad, necesitan necesariamente de enfoques integrales, interdisciplinarios, como este enfoque que nosotros adoptamos, que es el de sistemas complejos, que es el que nos permitió delimitar sistemas territoriales específicos, cada uno con sus particularidades y con sus necesidades de intervención. Y estos sistemas territoriales, a su vez, conforman las bases diagnósticas necesarias para la gestión del periurbano, y cada uno, por supuesto, requiere estrategias, políticas, acciones, acordes con los principios de sustentabilidad y diferenciales, atendiendo a cada una de las particularidades, y, por supuesto, es necesario generar propuestas para estos sistemas territoriales que respondan a los ejes problemas que habíamos delimitado previamente, pero considerando la heterogeneidad implícita en todos estos sistemas identificados. Y bueno, simplemente a título informativo, porque tampoco quiero extenderme demasiado, quiero que tengamos un espacio más de debate o de reflexión, mostrarle, este es un mapa que nosotros hemos construido a partir de tomar algunos indicadores de sustentabilidad urbana y ambiental. Ustedes saben que la ciudad de Mar del Plata integra la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. En el año 2012 pasó a formar parte de esta iniciativa, y se definieron diferentes indicadores para poder ver cómo la ciudad se insertaba en este contexto latinoamericano de ciudades emergentes y sostenibles, y poder generar algunas propuestas dando respuesta a los puntos críticos. Lo que nosotros intentamos hacer, si bien los resultados generales en el contexto latinoamericano para Mar del Plata dan bien, nosotros lo que intentamos hacer fue tratar de ajustar estos indicadores que provee el modelo, no todos porque son más de 140, y digamos en esta escala intraurbana contamos en general con muy pocos, tratar de reflejar estos indicadores a nivel intraurbano para ver cómo era la distribución, ¿no? Ahí podemos ver estas diferencias entre el área urbana y el área periurbana, cómo nos da este índice, nos da todo, si lo establecemos en una escala de semáforo, cómo nos da en situaciones críticas, ¿no? Cuando nosotros tomamos en cuenta el espacio territorial que se analiza para hablar de la ciudad de Mar del Plata, en general vemos cómo generalmente se toma el área urbana, y que rara vez se incorpora en el análisis el área periurbana, donde podemos ver que las diferencias son significativas con el área urbana. Acá lo que nosotros hicimos fue tomar estas dos dimensiones de la sustentabilidad, en este caso urbana y ambiental, y ver cómo los diferentes indicadores se distribuyen de manera
diferencial en el territorio, y si nosotros en ese índice le sacamos el área urbana, hacemos solo el análisis del área urbana, podemos ver que este periurbano, que acá vemos todo rojo en las diferentes dimensiones que lo componen, podemos ver cómo también reflejan cierta heterogeneidad espacial cuando dejamos de lado el área urbana y nos ponemos solamente a analizar las particularidades de este espacio, que pareciera que es igual, pero que en realidad adquiere una complejidad muy distinta, y cada uno de estos subsistemas que nosotros delimitamos funciona de manera diferente, requiriendo estrategias específicas y particularidades, atendiendo a justamente esta diversidad y a esta complejidad. Y bueno, sin mucho más, bueno, les agradezco, y bueno, la idea justamente era poder aportar un contexto general para mostrar esa diversidad del periurbano, que seguramente acá los colegas de Brasilia, de Colombia, seguramente van a mostrar una realidad que seguramente se traduce también en las localidades de otros países también, y de otras ciudades también, de Río Gallegos, seguramente también, con Mercedes, seguramente también tiene varias de estas particularidades. Laura, muchísimas gracias. Acá el aplauso lo reservamos para el cierre final, después del debate, cuando abrimos todos los micrófonos, pero interesantísimo todo lo que has planteado, mostrado, y el trabajo que vienen haciendo ya hace muchos años. Ahora sí abrimos el espacio para el debate. Si van levantando la mano, los vamos y las vamos escuchando. Se han sumado también amigas de Ecuador, Sandra, como habíamos prometido, bueno, así que ya tenemos Latinoamérica cubierta. Sí, ya veo, ya veo. Bueno, Marisol, desde Bogotá, te escuchamos, Marisol. Bueno, gracias, profesor Pablo, profesora Julie, profesora Laura. Pues encantada de estar de principio a final en este fabuloso seminario. Ya estoy triste porque vamos a descansar. Pero bueno, estamos con un cierre fenomenal. Pues yo tengo muchas dudas, ¿no? Particularmente en relación con la metodología, porque realmente creo que darle aplicación efectiva a todo el tema de la teoría de los sistemas de complejos no tuvo que ser nada fácil, para lograr un balance en el desarrollo del texto y lograr de alguna manera demostrar que efectivamente ya los límites entre lo urbano y lo rural se tienen que romper para dar cabida a otros enfoques y realmente meternos dentro de la cabeza del concepto de periurbano. Entonces era un poco esa apreciación. Mil gracias. Sí, está re bien, está muy buena la apreciación, Marisol, porque uno tendemos a ver el periurbano desde la ciudad, ¿no? Con un enfoque urbano. Entonces, a veces eso nos limita en la conceptualización y en el entender esa diversidad. Entonces pensamos que el periurbano es todo igual, y es el patio de atrás de la ciudad, y funciona de la misma manera, y no. Justamente en ese enfoque de los sistemas complejos, tomándolo como una unidad de análisis específica, podemos ver todos los componentes, cómo se integran y las diferencias que existen en esta complejidad. Después, si les interesa, yo les puedo pasar, por supuesto, el texto donde desarrollamos bien la metodología. La idea tampoco era meternos con cada sistema, que me parece que no era el objetivo de una charla general, que por ahí les interesa a los marplatenses, pero a quienes son de afuera por ahí no tanto, pero sí, esta metodología, tenemos algunos trabajos, Marisol, que si te interesa, por supuesto, te los puedo compartir. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, la verdad yo creo que es un trabajo interesantísimo. Teníamos varios pedidos por la interna de cómo acceder a esa información, así que después, si nos dejas, Laura. Perfecto, sí, yo les voy a pasar bárbaro. Para compartir, por supuesto, los trabajos y los links donde están los trabajos publicados, y pueden ver bien la cartografía y demás. Porque este es un fenómeno. Sí, Steffi quería hacer una pregunta. Le quería hacer una consulta a Laura, que nada, súper interesante me pareció. Y hay una cosa que no terminé de entender en los últimos mapas que presentabas. ¿Cómo es ese paso en el cambio de la lectura o la evaluación
de los niveles de sustentabilidad cuando estás contemplando el área urbana y cuando la dejas de contemplar. ¿Cómo es ese ajuste que hacías? No sé si es desde lo metodológico o desde una apreciación que cambian los valores. Bien, sí, está muy bueno. En realidad es desde lo metodológico. Cuando uno hace un índice, cualquier índice de sustentabilidad, de calidad de vida, el índice tiene un objetivo que es netamente comparativo. Es decir, el índice solo no te dice nada. Te dice en relación al contexto de datos que vos estás analizando. Entonces, nosotros, en un primer índice, lo que hicimos fue tomar algunos indicadores que ofrecía la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, bajarlos a escala intraurbana, a nivel de radio censal, porque es del cual disponemos la información. Entonces, cuando nosotros tomamos los máximos y mínimos de cada uno de los indicadores, por ejemplo, no sé, agua potable, hay radios que tenés el 100%, y en el área rural o en el área periurbana tenés 0%, ¿no? Cuando vos tomás esas diferencias, vos ahí podés establecer categorías donde vas a ver que el periurbano tiene una diferencia muy significativa respecto del área urbana. Ahora, si vos metodológicamente sacás estos valores que están en el área urbana y solo considerás los radios periurbanos y estableces los máximos y mínimos en función de las características de ese periurbano, de pronto el máximo no es 100, de pronto el máximo es 30%, ¿no? Ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias, y ahí podemos detectar la diversidad y los contrastes que existen al interior de este espacio. Es metodológico. Es metodológico, entonces vos esa valoración de los niveles de sustentabilidad es en función de esos niveles que vos estás tomando. Exacto, en función del conjunto de datos que yo estoy analizando, que en un caso son los radios urbanos más los periurbanos, y en otro caso son solo los periurbanos, justamente para captar esa complejidad. Buenísimo, gracias. Y veo también, que me parece muy interesante, que estás trabajando no solamente con las proporciones, sino también con magnitud. Porque a veces el problema lleva a errores de interpretación, que para los que estamos más en la parte de ciencia política, a engaños o manejos de la información con el juego de las proporciones. Claro. Porque se tiran estadísticas respecto a el crecimiento urbano de viviendas en la zona sur, por darte un ejemplo, no estoy hablando de este caso en el que hubo un crecimiento del 100%, porque había una casa y ahora hay 100, y del otro lado el crecimiento solamente un 10% en una zona en la que había 1.000.000 de casas. Entonces, la proporción da una idea, pero si no la estamos cruzando, como lo están cruzando en el estudio, con la magnitud, es absolutamente imposible de evaluar para el trabajo a posteriori que vos decías, que es, ahora con todo esto, cómo intervenimos. Exacto, sí. Sí, está muy bien la observación, ¿no? Siempre es en el contexto, en el conjunto de datos analizados, y es una proporcionalidad, pero en relación a algo que está previamente, ¿no? Para que estos datos no podamos interpretarlos sin un fundamento o sin tener en cuenta desde dónde partimos. Y en relación con las otras, cuando mostraban, por ejemplo, cómo crecieron las áreas urbanas, en relación al conjunto del partido, ¿no? Mantener esos límites siempre es bueno para tener una referencia, y que el dato en sí solo no nos dice mucho, siempre es en relación a un contexto o a un conjunto de datos. Excelente. Nosotros trabajamos mucho, bueno, hemos estado planteando en algunas presentaciones acá, el tema de lograr una visión holística, una visión de la totalidad en el problema de la ciudad, es decir, no quedarnos con algún aspecto aislado, sino, es decir, lo que ustedes están enfocando en su trabajo de un análisis completo. La verdad, el estudio que han hecho del mapeo de la ciudad es excelente. Bueno, acá tenemos un especializado en cartografía, lo veo ahí a Marcelo ahí. Marcelo Farenga, que ya estuvo presentación. Hemos aprendido acá. todos con Marcelo. Así que gracias también por acompañarnos. Bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario, no sé. Mientras esperamos que alguien más se anime, bueno, felicitarte, Laura, a vos y a todo el equipo por el trabajo, y pensar si ya, por ejemplo, desde la municipalidad
conocen estos informes, si están pensando, si hay alguna vinculación para abordar este tipo de inconvenientes, de ventajas, como para pensar, digamos, la planificación más en términos del periurbano, o si, por ejemplo, ustedes, quizás no es el tema propio, pero si han indagado en otros países cuáles son las soluciones o los abordajes que hacen respecto de, el tratamiento del periurbano. Sí, sí, mira, concretamente nosotros ahora estamos articulando con el municipio para trabajar justamente en ese sector norte, que es el que más ha crecido. O sea, ahí incluso tenemos, hay un convenio que está a la espera de firma y demás, para justamente toda esta heterogeneidad que ahí mostramos en el crecimiento, en los límites y demás, poder aportarle algunas soluciones concretas a demandas particulares, digamos. En eso estamos trabajando, que se trata un poco de eso, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que hacemos desde el ámbito de la investigación, poder transferirlo. Y otra de las cuestiones que también estamos trabajando, pero con otra área, es el tema de la ordenanza, de la famosa ordenanza de agroquímicos, y ver cómo podemos establecer ese límite y definir la ciudad. ¿Cuál es la ciudad que nos interesa a la hora de poner un límite vinculado con el uso de agroquímicos? Es un poco la problemática que se da en diferentes ciudades. Articulamos con otros grupos de investigación que también trabajamos en otros periurbanos, que cada uno tiene su particularidad, pero por supuesto que comparten un montón de problemáticas que son comunes. Y antes de darle la palabra, gracias Laura, a Rodrigo y a Ana María, nos escribe Erika desde Brasilia. Dice, en primer lugar, felicitaciones por el hermoso y extenso trabajo. La recopilación, el tratamiento y el análisis sistemático de los datos es muy impresionante. Mucho me llamó la atención con algunas similitudes aparentes con la realidad que podemos ver donde trabajo actualmente, en Brasilia. Me encantaría saber más sobre la metodología y otros datos, pero por ahora del sistema físico construido. ¿Sería posible hablar un poco más si se utilizara alguna técnica de morfología urbana? ¿Cómo se realizó el análisis? Tendremos aquí muchos grandes condominios residenciales que son verdaderas formas de expansión urbana. No puede abrir el audio. Bueno. Yo sé que estaba con COVID hasta hace unos días, así que espero que esté mejor, Erika. Listo, no hay ningún problema. No, lo que yo puedo hacer es, me interesaría muchísimo entrar en contacto para que podamos definir algunas metodologías. Yo no sé si esta metodología que nosotros aplicamos, o la metodología posiblemente sí, pero no los criterios no sean comunes a una ciudad como es Brasilia. A mí me parece que eso por ahí va a cambiar en los criterios, en la delimitación de sistemas, en la definición de las áreas, posiblemente eso cambie. Por ahí la metodología de sistemas complejos yo creo que está bueno, y por ahí incluso lo que es morfología urbana, habría que definirla en función de las particularidades de ese espacio, ¿no? Porque eso no va a ser común a todas las ciudades y posiblemente sea bien distinto. Pero sí lo que vamos a hacer es pasarle, por supuesto, los trabajos y quedar en contacto para poder intercambiar sobre cómo establecer esos criterios para delimitar la morfología urbana en otro contexto. Eso sí, por supuesto que me interesaría muchísimo poder hacerlo y poder articularlo. Excelente, porque estamos, anticipo con Erika, conversando para un convenio con el Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, donde está Erika, que ha hecho todo el trabajo de contacto. Ahora sí le paso la palabra a un viejo amigo, a Rodrigo Romera. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Hola Pablo, muchas gracias a vos por invitarme. Escúchame, yo lamentablemente pido disculpas, no pude conectarme desde el principio. No sé si se habló del tema, pero no quiero perder la oportunidad de plantear el tema de la accesibilidad, ¿no? Digo, la pregunta es, ante un desarrollo de la ciudad, de la parte periurbana, cuando se plantean, bueno, recién hablaban de lugares de tipo, creo que la persona de Brasilia habló de tipo country o algo así. Digo, cuando se van haciendo, se va programando la ciudad, se va a ir pensando, si creo que deberíamos de alguna manera en algún momento empezar a pensarla desde el punto de vista de la accesibilidad universal, ¿no? El derecho de todos a vivirla, y eso se hace
entiendo que se hace desde un principio, cuando ya se piensan las calles, la distancia de las calles, los cordones, las veredas. Bien, creo que por más que sea un lugar que hoy todavía no tenga un asfalto, por ejemplo, ya me imagino que hasta la cantidad de los loteos y todo se tiene que ir pensando la accesibilidad. Pregunto, y pido disculpas si por ahí se habló algo de eso, y si no, ¿cómo se podría hacer, no? Sí. Gracias, Rodrigo. Aclaro Sí. para las amigas y amigos que nos acompañan de afuera, porque acá lo conocemos mucho. Rodrigo es un referente en materia de accesibilidad, así que gracias por su participación. Laura. No, nosotros, digamos, en esta definición de sistemas y en esta metodología, hablamos de infraestructura y servicio, no tomamos así como una variable específica la accesibilidad, pero me parece buenísimo poder hacer esa lectura de accesibilidad en los distintos sistemas. Eso me parece que es un aporte re interesante que tranquilamente se puede trabajar. Nosotros no lo trabajamos desde esa perspectiva, pero bienvenida a la perspectiva para poder hacerlo, por supuesto. Me parece que suma un montón y que podemos hacer una relectura o un análisis de esos sistemas en términos de accesibilidad. Me parece que está muy buena la propuesta. Sí, yo creo que, uno de los grandes problemas que nos encontramos en la ciudad es que hay una ausencia total de planificación para todo, no solo para la accesibilidad, sino un poco lo que se veía con lo que vos estabas mostrando de ese periurbano, es que es un crecimiento descontrolado, autónomo, es esa ciudad autoconstruida que lógicamente termina siendo una ciudad excluyente. Es decir, este es el drama no de Mar del Plata, sino el drama general, y en Latinoamérica lo vemos muy presente. Ojalá pudiéramos realmente, Pablo, que pensamos llevarla adelante. Sí. ¿Puedo hacer un solo comentario? Y disculpen que entro así sin levantar la mano nuevamente. Sí, sí. Yo me digo a modo de comentario, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela me regaló cuando yo era chiquito un diccionario, una enciclopedia, eran solamente 2 tomos, donde yo, viéndola, curioseando, investigándola, veo que era una enciclopedia que estaba hecha en Inglaterra, ¿no? Y mostraban la calle. Cuando se definía la calle, mostraban que por debajo de la calle, bajo su concepción, existía como una calle subterránea, ¿bien? Casi del mismo tamaño, donde por ahí pasaba, además de todo el desagüe, ellos pasaban todos los caños de calefacción, de electricidad, donde se iba proyectando todo lo que iba a hacer después, en el futuro, la ciudad. ¿Bien? Yo veo que eso acá nunca fue y no se pensó nunca, y de hecho se sigue sin pensar, porque no es que se hizo la ciudad con un parámetro y hoy la ciudad se piensa diferente. Se sigue, o sea, esa calle de la que yo les hablo, que es subterránea, hoy acá tampoco se hace. Y no es que no se hace en Mar del Plata, no se hace en Buenos Aires, no se hace en ningún lado. Perdón, era eso, ¿no? Sí, coincido, Rodrigo, es el problema lo hemos discutido en otros encuentros, cómo se construye el espacio. Es decir, quién construye el espacio y cómo se construye el espacio. Por eso, un poco el seminario desde distintas miradas, lo que intenta es traer el análisis del derecho a la ciudad y plantearlo como otra forma de construir el espacio. Una forma en la que todas y todos podamos hacernos escuchar, participemos de esa planificación
y tengamos algún poder de decisión en eso. Entonces, es totalmente distinto a lo que venimos conociendo o sufriendo ahora en nuestras ciudades. Esa es la realidad. Gracias, Rodrigo. Ana María, ahora sí. Boa Perdón la tarde. demora. Muy bien. Eu gostaria de dar os parabéns para a Laura, uma excelente exposição, muito, muito interessante. E com relação a... Eu até vou articular a pergunta que eu ia fazer para a Laura com este comentário do Pablo. Nós aqui vivemos numa cidade planejada. Brasília foi uma cidade construída em 2, 3 anos. E nós enfrentamos todos os problemas que nós estamos vendo agora. Nós temos um sério problema de mobilidade, né, porque ela foi uma cidade construída para carros. Então, os pedestres aqui enfrentam sérios problemas. Nós temos esses vazios urbanos, que a Laura mostrou como a densidade das cidades vai diminuindo à medida que ela vai se espalhando. E em Brasília aconteceu exatamente isso. A população mais pobre começou a ocupar áreas que não tinham infraestrutura, porque elas não tinham condições de morar nas áreas urbanas. E houve a cidade se espalhou, o que causa sérios problemas, porque o Estado precisa investir em infraestrutura, criar rede de água, de esgoto, etc., né? Então, o grande desafio é que, não só em Brasília, mas em todo o Brasil, é nós evitarmos nós chamamos de vazios urbanos. São áreas que ficam vazias dentro das cidades, porque são colocadas para especulação imobiliária. E, então, nós temos instrumentos para lidar com isso, né, que são instrumentos tributários, mas é um problema que nós enfrentamos, porque, como o Pablo falou, eu acho que o planejamento ele não resolve todos os problemas, depende de quem está planejando e para quem está planejando. Eu acho que essa é a questão principal, né, que envolve direito à cidade. Eu vou terminar, porque acho que nós já estamos no tempo, né? Mas muito obrigada, foi muito interessante a exposição. Sí, yo creo que lo que plantea Ana María se da en todos lados, ¿no? O sea, a veces los instrumentos están, pero el tema es cómo se aplican y cómo se controlan en su aplicación, ¿no? Todos sabemos que una ciudad que se expande, que deja vacíos urbanos, una ciudad abierta, con crecimiento, genera un montón de problemáticas, y hay instrumentos, no es que no existen estos instrumentos de regulación, el tema es quién, cómo y dónde se aplican, ¿no? Y si no, quedan en manos del mercado, que es un poco lo que plantea Ana María. Sí, es un drama que lo vivimos y que es muy difícil de revertir, este es el problema. Sí. Porque hay muchos intereses detrás en toda esa planificación. Llama la atención lo que vos nos decís, Ana María, porque uno, desde este extremo sur, siempre imaginó Brasilia como una ciudad, es decir, si bien conocía las contradicciones que habían existido en su construcción, con toda la masa de trabajadores que habían ido a construirla y que ya estaban siendo expulsados al momento mismo de estar viviendo para la construcción, por lo menos eso es lo que había estudiado, no que hubiera tantos problemas después en esa planificación. Y es lamentable escuchar esto de una ciudad que tiene que manejarse nada más que en auto y los problemas de movilidad. En realidad, perdón, es que... Nós temos o maior, não sei como vocês chamam, aqui nós chamamos favelas. Sim, favela, Villa Miseria. Assentamentos. Nós temos o maior assentamento popular irregular da América Latina, aqui em Brasília, pertinho de onde fica o Palácio do Planalto, a sede do governo. Aqui é uma desigualdade social muito grande.
Y en relación a lo que dice de la planificación, que no funciona, también es esto de que Brasilia fue planificada en un momento y bajo unos parámetros en los que la accesibilidad no estaba contemplada. Sigue los parámetros del movimiento moderno, perdón con los ruidos de fondo, no sé si se escuchan, pero que justamente esta cuestión de la accesibilidad o cuestiones del urbanismo que tenemos en cuenta ahora, que por ahí nos vinculan más con esta idea del urbanismo feminista o la ciudad de los 15 minutos, no es lo que fue planificado para Brasilia, sino que es esto. Edificios por ahí exentos, recorridos en auto, zonificación, que por ahí para las teorías del movimiento moderno estaban, o sea, se adecuaban y era una super propuesta. Desde la lectura que hacemos hoy en día es muy distinto y por eso aparecen también todas estas falencias, más allá de lo que son los crecimientos que no fueron planificados. Pero en lo que es la planificación de la ciudad, no se adecúa con lo que hoy en día entendemos como una ciudad accesible o una ciudad inclusiva. Me parece que por ahí también pasa un poco por ese lado. Sí, sí. Sí, a mí me había gustado lo de la ciudad jardín que había aprendido, pero no lo aplicaron ahí. Cuando empiezo a estudiar arquitectura la planificación del movimiento moderno no es una ciudad accesible. Es una ciudad para un individuo medio, un hombre con zonificación de actividades, y después pasa esto de que hay sectores que tienen actividad durante el día, porque son sectores de oficina, y durante la noche son zonas abandonadas, y la gente se asienta en otros lugares para vivir, y ahí empieza a haber esta desconexión y esta falta de continuidad en las actividades que terminan degradando muchos de los espacios. Eu penso que a cidade jardim foi o único conceito que eles aplicaram aqui, porque realmente ela é muito arborizada. Nós temos uma das maiores taxas de área arborizada por habitante. Essa parte eu acho que eles aprenderam, agora o resto... Ese parámetro, David. No, yo creo que el gran desafío, y es para lo que estos estudios como los de Laura y su equipo son esenciales, es ver cómo logramos transformar esa realidad, ¿sí? Cómo podemos convertir esas favelas, esos espacios de exclusión, esa falta de accesibilidad general, en espacios realmente vivibles y disfrutables. ¿De qué manera lo encaramos? Yo quería aprovechar para hacerte una pregunta, Laura. Si ustedes para estas proyecciones de cada una de las zonas, viste algunas más turísticas, algunas con otras características, hicieron entrevistas o, digamos, no tuvieron mayor contacto con la gente, digamos, ¿cómo hacen la proyección en función de cuáles serán las transformaciones de cada una de las zonas? Que me parece súper importante ese dato, digamos. Sí, este trabajo ya igual tiene algunos años, pero sí, nosotros hicimos mucho trabajo en territorio, hicimos mucho trabajo de observación y también entrevistas, sobre todo referentes, ¿no? Escuelas, centros de salud, habitantes de los barrios, digamos, es fundamental el trabajo de campo para poder pensar esos espacios, como son vividos, como son representados, es fundamental el trabajo de campo, sí, por supuesto que lo hicimos. Genial. Sí, porque si uno quizás piensa en cómo, digamos, abordar esos problemas o esas dificultades, calculo que sería súper esencial que la población involucrada esté en ese proceso de toma de decisiones. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, ahora, en esta zona norte donde estamos trabajando directamente, bueno, con la sociedad de fomento, a través del CEU igual, ahí en la zona norte, directamente con la comunidad, incluso para el diagnóstico de los problemas y para pensar posibles y potenciales propuestas. Eso sí, por supuesto que se trabaja con la comunidad, sí. Es fundamental, como vos decís, Julián. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Mercedes. Sí, ante tanto tecnicismo se me viene una imagen de en un momento yo viajaba seguido a La Plata, y la autopista Buenos Aires-La Plata, las pilas de basura con chicos semidesnudos y chanchos conviviendo con ellos. Nada más que eso, quiero decir. Ella hablaba y yo no, en todo momento tenía esa imagen. No te podía sacar esa imagen. No, la verdad que no. Bueno, nada más que eso.
Gracias, Mercedes. Sí, son imágenes que duelen, la verdad. Y lamentablemente están muy difundidas. Es así. No sé si hay alguien más que quiera. Sí. ¿Cómo solucionarlo, ¿no? ¿Cómo abordar? Pero imagen terrible, terrible, una imagen terrible, terrible, terrible. No sé, ¿viste? La tengo bien, ¿viste esas imágenes? Sí, se repite. Yo creo que es difícil de solucionar. Nosotros creemos que es posible. Es decir, lo que pasa es que se requiere entiendo, por lo menos una articulación muy grande. Nosotros desde el ámbito de la universidad tenemos una responsabilidad, sobre todo en la Facultad de Arquitectura la tienen mucho más clara que quienes estamos en Derecho hace muchos años, y ellos participan con actividad de extensión de manera muy, muy fuerte, involucrándose. Lo que creo que se necesita es una actuación integral, es decir, en el que estos proyectos tengan una cabida política, es decir, a través de la actuación del Estado, pero al mismo tiempo tengan caminar en territorio con el involucramiento del territorio, el involucramiento de la gente interesada, diciendo cuál es su problemática y qué soluciones requiere. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es posible construir esto de lo que venimos hablando del derecho a la ciudad, una ciudad accesible para todas y todos. Sin eso es muy difícil, son parches importantísimos que le cambian la vida a una persona, a una familia, pero que no cambian la ciudad, es decir, que no cambian la realidad. Lamentablemente se soluciona el tema de 3 viviendas y aparecen 10 viviendas, 20 viviendas por otro lado, en grado de extrema precariedad. Yo creo que uno de los primeros temas que tenía que abordar un Estado es el de una urbanización inclusiva. Sin ese tema solucionado, la cuestión de la pobreza, de la inseguridad, de todos los dramas que venimos denunciando, no van a tener respuesta. Sí, lamentablemente esa es la visión, que creo que es una visión optimista, la planteamos de esa manera, y por eso venimos trabajando en estos seminarios que son, decimos nosotros, gotitas de agua por ahora en el desierto, pero que por lo menos intentamos hacer un aporte. Sí, Rodrigo. Sí, nada, justo que vos estabas comentando, Pablo, esta cuestión Se cortó, Rodrigo, tu micrófono. Cuando uno va a presentar los planos, ¿se escucha? Ahora sí, se había cortado, había quedado tapado. Sí, justo me estaban llamando. Me pasó lo mismo hace un ratito. Digo, cuando uno va a construir y presenta un plano, resulta que le piden una obligación de una puerta de una, no sé, de una determinada determinado ancho, de determinada altura, una pared de determinada altura, una habitación, por ejemplo, de determinados metros, con toda la cuestión de los, ¿cómo se llama?, las ventilaciones y demás. Pero la accesibilidad, si bien está en la ordenanza, no se cumple. De hecho, digo, es una cosa que por ahí la ordenanza te habla porque dicen que no se puede meter con la construcción privada, ¿bien? Porque la gente no tiene la posibilidad económica por ahí de hacer una casa como tendría que ser. Pero sí no le permiten a una persona con enanismo, por ejemplo, hacer una casa de 1,20 m, con un techo de 1,20 m. O sea que de alguna manera, yo digo, de alguna manera se está metiendo en el bolsillo de la gente, ¿no? Digo, entonces, si se mete en el bolsillo de la gente, ¿por qué no
se alienta a que, a que la persona que hace una casa haga una casa accesible, porque después voy yo, que me movilizo en silla de ruedas, a querer comprar o alquilar una casa y no consigo ni comprar alquilar una casa accesible. ¿Bien? ¿Se entiende lo que planteo? O sea, está bien, es tu casa y vos lo haces como vos querés, pero convengamos que el Estado entra en el bolsillo de las personas cuando le dicen, no, la habitación tiene que ser de tanto, tiene que tener tanta altura, pero resulta que con la accesibilidad no. Ah, no, con eso no nos podemos meter. Entonces me parece que no es muy justo. Y te voy a dar un ejemplo. Por ahí te hablan de una puerta de 90 centímetros. Ahora, vos vas a querer comprar una puerta de 90 centímetros y no es medida estándar. La medida estándar que te venden las casas de aberturas no se condicen con la ordenanza. ¿Bien? Y vas a decir, ¿pero y por qué? ¿Por qué eso es así? Yo realmente no lo entiendo. Yo te podría decir, desde el ámbito del derecho, lo voy a dejar hablar a Steffi, que es arquitecta y sabe un poco más de eso. Yo te diría, como primera respuesta, por intereses económicos. No del Estado, intereses económicos de quienes manejan la cuestión, que son los sectores financieros. Si no se vende, no te lo van a hacer. Es como, en paralelo, la ley de talles. Sí, todos tienen talles, pero cuando vas a ver, justo nos quedamos sin los talles grandes, justo nos quedamos sin esos talles. En el papel te van a poner que tienen el triple XL, pero en la práctica no está, no existe. O te aparece un XL que es para una persona de 80 kilos, no real. Esa es una respuesta. La otra la dejo a la gente que sabe en esa área. Steffi. No, yo en relación a lo que plantea Rodrigo, que por ahí ya le hemos charlado con él también en otros momentos, es un problema de desactualización de la normativa, que también es lo que decía Laura en general a los códigos. O sea, está desactualizada la normativa en relación a estos parámetros, porque tenemos una normativa de accesibilidad, pero tampoco está articulada. O sea, es como un inciso dentro del código, pero no es transversal al código. Entonces, el código en general se sigue rigiendo por estos parámetros o estas referencias de modelo de individuo ideal o medidas estándar, que también vienen arrastradas del movimiento moderno que venía a diseñar esa ciudad de Brasilia que decíamos antes. O sea, los parámetros de diseño no se corresponden con las demandas actuales, o sea, con los derechos actualmente reconocidos, que no es que antes no estuvieran, sino que no se reconocían. Entonces, no hay articulación entre las distintas normativas, y eso no es transversal, y nos pasa también en la formación, porque los profesionales no nos formamos con un enfoque de derechos, particularmente en la arquitectura. Entonces, a quienes nos interesa, lo tenemos en cuenta y accedemos de manera optativa. Pero la mayoría de los profesionales y las profesionales que ejercen no tienen la conciencia de la necesidad y del impacto que tiene la accesibilidad en la vida de todas las personas. Y en esta idea que compartimos de que es un derecho, de que es una obligación, de que para algunas personas es imprescindible y que para todas va a ser un beneficio, y es cuestión de modificar estos estándares y estas referencias, y que los negocios lo empiecen a hacer. Pero pasa esto que decís de que no es estándar, entonces después cuando lo vas a querer comprar es todo más caro. Estamos hablando de una diferencia de 10 centímetros en una puerta que hacen que vos puedas acceder o no. Y lo mismo pasa con un montón de medidas, o con el espacio de circulación, o en el diseño de los baños. Lo que pasa es que sigue estando asociado, con suerte, a veces en espacios públicos y en nueva construcción. Y en general no se cumple, porque tampoco lo verifican. Menos que menos en la vivienda, pero también pasa cuando lo vemos cuando se hacen los pliegos de licitación para la construcción de vivienda social, para la construcción de planes en general. Se siguen estableciendo cupos en que haya cierta cantidad de viviendas accesibles, con esta mirada parcial de que, totalmente discriminatoria, de que la persona con discapacidad va a vivir en su casa y va a seguir recluida, porque va a ser accesible su casa, pero como esto que decimos Rodrigo, no va a poder cambiar de casa, no va a poder visitar a un pariente, a un amigo, a una amiga a otra casa.
porque la casa de la persona vecina no va a ser accesible. Entonces me parece que es como una cuestión de una concepción general y un entendimiento de la necesidad de esto como mucho más amplia, desde el Estado y de los privados. Bueno, sabés que la accesibilidad me encanta, así que podemos seguir charlando. Me apasiona, pero bueno, nada, quería hacer el comentario, porque me parece re importante lo que está diciendo Rodrigo. Gracias. Mercedes. Superponiendo al comentario anterior, no me acuerdo el nombre del chico que habló. Rodrigo. Rodrigo, ahí está, Rodrigo. Que yo pasé un momento que, bueno, en un vuelco de auto me fracturo la cadera y descubrí lo que significa para una persona poder moverse, pensar todo lo que tenés que hacer, cómo hacerlo, dónde ir, cómo moverte. Y lo mío fue transitorio, Y realmente es duro, es muy duro, es muy duro. No está pensado el mundo cuando tenés un problema, es terrible. Ya te digo, fue transitorio, pero fue durísimo, durísimo. Me imagino cuando es en forma permanente, ¿no? Sí, por eso dentro de lo que plantea también Rodrigo, es también cambiar esta idea de que en realidad el problema no la tiene la persona, el problema es del entorno que no se adapta a la diversidad de situaciones. Porque si el entorno estuviese adecuado para que uno pueda circular y moverse de manera autónoma, el problema no existiría, sino que sería una situación distinta. Pero el problema es que la barrera te la pone el entorno o te la pone la sociedad para que vos te puedas vincular de manera igualitaria y que te puedas desarrollar. Entonces ahí aparece el problema, porque es un problema que se podría resolver y podría no estar. Aparte va unido a la dificultad que tenés, y encima en el caso mío, entendiendo que era transitoria, a un cierto maltrato generalizado, una falta de empatía, una falta de comprensión. Yo decía, bueno, esto ya va a pasar, listo, ya está. Pero bueno, te sirve para reflexionar, estar esos días en esa situación, ¿no? Sí, gracias, Mercedes. Gracias, Steffi. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes de dejarle ir a almorzar a Laura. Yo almuerzo temprano, así que... Bueno, eso me gusta. Te veía con más energía. Sí. Bueno, entonces, si es así, si nadie más tiene algún comentario, ahora sí abrimos los micrófonos para darle un fuerte aplauso a Laura. No, gracias a ustedes por todos los comentarios, los aportes, muy linda la charla, muy lindo el debate, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias a vos, gracias a todas y todos los presentes. Ahora le voy a dar el cierre a Juliana, y bueno, agradecerles por habernos acompañado en todos estos encuentros. Vamos a estar retomando ahora en agosto con el seminario. Ustedes saben que es un seminario que, por lo menos creemos con Juliana, vino para quedarse y seguir construyendo este espacio de reflexión. Agradecerles a Erika y a Ana María, que están en Brasil muy lejos, a Marisol y Xiomara, que están en Colombia, Sandra, que se sumó de Ecuador, y bueno, por supuesto, todas las amigas y amigos locales. Mercedes, que nos acompaña siempre, y es una amiga fiel desde Río Gallegos o Buenos Aires, o donde esté en movimiento, siempre. Te dejo, Juliana, para el cierre, y bueno, agradecerles a todas y todos, en serio, por acompañarnos y ayudarnos a mantener este espacio. Bueno, simplemente... Ay, Marisol, un beso. Agradecerte, Laura, tu exposición, el trabajo. Creo que todos queremos acceder a esos datos y esa información tan valiosa. Y bueno, agradecerles a todos los que nos acompañan hoy y el resto de los encuentros, y que nos sigamos encontrando después de las vacaciones, así que puedan descansar, que te mejores, Laura, y que podamos seguir pensando juntas y juntos. Así que bueno, cuídense, que anden bien, y nos estaremos encontrando. Bueno, muchas gracias. Adiós. Estamos en contacto. Un abrazo muy grande.